Buenos días, nos saluda Fernando Cuautli. Bienvenidos al segundo programa sobre el enojo. Esta vez el tema es si tu lengua va más rápido que tu mente. Para eso necesitamos, como se los expliqué la clase anterior, el día anterior, cómo podemos arraigar. Para empezar, parar lo que estamos haciendo, parar lo que estamos diciendo y sentir lo que seguimos y observar lo que seguimos tal vez pensando, pero que el cuerpo se mantenga quieto, ya sea de pie o sentado en una silla, pero hacer una pausa por un momento, por unos segundos, por unos minutos. La mirada en un punto, fija tu atención para que te concentres un poco más, o cierra los ojos también, te puede ayudar. La clase anterior arraigamos y paramos para observarnos y restablecer un contacto más directo con la tierra, con nuestro cuerpo y con lo que nos está sucediendo. Entonces, vamos a hacer hoy una técnica de respiración que se llama una técnica de respiración que es de fuego. Se llama de fuego porque vamos a ir exhalando completamente todo el aire solamente por la nariz, ¿sí? Y para establecer contacto también con ese fuego y esa exhalación, vamos primero a ir a lo contrario, que es generar ese espacio interno con la inhalación. Entonces vamos a hacer un énfasis en la inhalación, en lo que queremos que entre primero, llenarnos ese espacio, llenar esa paz primero hacia adentro. Entonces vamos a permitirle generar ese espacio a la inhalación. Entonces vamos a hacer un pequeño movimiento muy sencillo para comenzar a repercutir esa expansión en la inhalación. Entonces ponemos los pies juntos. Si estás de pie, de preferencia. Si estás en una silla, no, también. Sin recargarte, espalda erguida y los hombros sueltos, la cadera suelta, relajados los glúteos. Y recuerda separar bien los dedos de los pies, estés sentado o de pie. Fija tu atención o cierra tus ojos. Y vamos a comenzar a inhalar y levantar los brazos por fuera hacia arriba. Toda la inhalación. Que toda la inhalación dure ese movimiento. Y toda la exhalación sueltas los brazos también. Lo que dure el movimiento. Al inhalar, generamos espacio en el pecho, en la caja torácica, para que los pulmones se expandan. Al exhalar, si puedes ir haciendo cada vez más despacio, mucho mejor. Vamos a hacerlo 3 veces más. Al inhalar, recuerda hacerlo por la nariz. Y al exhalar, hacerlo por la nariz. 2 veces más. Al inhalar, lleva los brazos hacia arriba y vas a sentir el movimiento más amplio porque la respiración es más amplia. Y al exhalar, bajas. Última vez. Al inhalar, brazos abiertos, los dedos abiertos, las palmas abiertas. Y al exhalar, soltamos. Recuerda, si se tensan mucho tus hombros, si sientes mucha tensión en los hombros, haz el movimiento más corto hacia adelante. Al inhalar y al exhalar a los costados. ¿Sí? Si sientes menos tensión, puedes doblar un poquito los codos. Y si no sientes nada de tensión en los hombros, entonces sí puedes llevar los brazos al lado de las orejas. Entonces, revisamos nuestro arraigo, nuestra firmeza en la base de los pies. Y vamos a comenzar con la respiración de fuego. Esta respiración de fuego es una técnica para aliviar esa tensión que existe en nuestra mente y en el cuerpo. Entonces, podemos hacerlo con las palmas juntas hacia adelante, con las palmas juntas hacia arriba. Recuerda, aquí también se te pueden cansar los hombros. Entonces puedes entrelazar los pulgares adelante o los pulgares hacia arriba. Puedes también, de modo de relajar los hombros, flexionar los codos. Vamos a flexionar las rodillas. Puedes hacerlo
al nivel que tú necesites, que requieras, o que sientas mayor fuerza, por supuesto, es más abajo, menor fuerza hacia arriba. Si estás en una silla, simplemente échate un poquito para adelante con el torso. Brazos adelante o brazos arriba. Y vamos a exhalar, hacer puras exhalaciones por la nariz. Boca cerrada. Y trata de hacerlo como si te estuvieras limpiando las narices. Ahora al exhalar, mantén un ritmo constante. Al exhalar, 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 exhalar. Por la nariz, por la nariz, por la nariz. Continúa y comienza haciendo el movimiento del ombligo hacia adentro, que te ayude a exhalar, a sacar todo el aire por la nariz, por la nariz. Mantén el ritmo, mantén el ritmo. Recuerda la mirada, mantenerla en un solo punto. Continúa. Por la nariz, continúa. Continúa en la posición que requieras. 10 segundos más. Al terminar, continúa. Al exhalar, baja un poquito más. Todo lo que puedas. Puedes abrazar tus rodillas o apoyar tus manos. Al inhalar, hasta arriba. Llena los pulmones. Y despacio al exhalar, suelta los brazos. Regresamos a la postura de la montaña, esta estabilidad. Regresamos nuestro ritmo en la respiración. Ahí vas a sentir la respiración mucho más amplia. Le dimos más espacio para que entrara la inhalación. Recordamos hacer énfasis en este día a la inhalación, que entre todo lo que tú necesitas. Puedes imaginar, puedes visualizar que entra paz, que entra una luz clara, que llena tus pulmones, que llena tus órganos, que llena todo tu cuerpo. A continuación, vamos a entrelazar las manos atrás. Continúan tus pies juntos, pero los dedos separados, como si fueran raíces tus pies. Entrelaza los dedos y si puedes juntar las palmas, mejor. Al inhalar, lleva la mirada hacia arriba, abre tu pecho y al exhalar, lleva el ombligo hacia la espalda y flexiona hacia adelante. Sigue respirando profundo, recuerda enfatizar la inhalación. Puedes ir metiendo la cabeza, recuerda llevar la mirada en un solo punto, fijar tu atención en un solo lugar, te va a ayudar a concentrarte. O llevar la mirada hacia el ombligo. Te quedas 30 segundos o un minuto respirando profundo y pausado. Para regresar, doblas ligeramente las rodillas y subimos. Despacio, para que no te marees. Sueltas los brazos. Respiras profundo. Y vamos a hacer lo mismo al doblar las rodillas, solamente que ahora vamos a hacer torsiones y vamos a empezar hacia el lado derecho. Lo voy a hacer de lado para que miren mis piernas. Flexionas las rodillas. Recuerda mantener la coronilla, la cabeza hacia el cielo. Si estás sentado, puedes hacer lo mismo. Llevar tu torso un poquito hacia adelante. Vamos a levantar los brazos al inhalar. Y al exhalar, juntas las palmas y vamos a girar el codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Si estás sentado, puedes hacer el movimiento apoyando tus brazos en la pierna y la otra mano en la espalda o en el respaldo de la silla. Entonces, continúa tu respiración pausada, profunda. Si puedes llevar tus palmas juntas al centro de tu esternón, donde se juntan las costillas. Puedes bajar una mano, ayudarte con la otra en la espalda para girar un poquito más el torso. Puedes llevar la mirada al piso, si no se tensa tu cuello, llevar la mirada hacia arriba.
Puedes también abrir los dos brazos, llegar hasta el piso, con una mano o con la yema de los dedos. Igual de 30 segundos, 10 respiraciones, 5 respiraciones, las que puedas mantener pausadas y profundas, regresas despacio y te pones de pie de nuevo. Vas a sentir más calor, vas a sentir un poquito más tu respiración más pausada y más profunda. Recuerda hacerlo del otro lado, 30 segundos, 1 minuto. Inhalar, llevar los brazos hacia arriba, darle espacio a los pulmones y al exhalar juntas las palmas, mantén las piernas juntas, recuérdalo, que estés sentado o estés de pie. Palmas juntas al centro del pecho, igual, bajas la mano, te apoyas, si estás en una silla, en el respaldo. La mirada al piso o la mirada hacia arriba. Donde puedas respirar profundo, pausado. Para salir, regresas. Cabeza hacia arriba y sueltas los brazos. Vamos ahora al piso y vamos a hacer casi lo mismo con la espalda al piso. Entrelaza los dedos de las manos adelante de tus rodillas, suelta un momento tu cabeza y observa tu respiración, que sea profunda. Vele dando espacio a la respiración para que esté más amplia y tengas más espacio también para respirar, para pensar más claramente. Lleva tus rodillas a tu cabeza y tu cabeza a tus rodillas. Recuerda mantenerlas juntas para que no se disperse tu energía. Manténlas juntas y trata de llevar la cabeza hacia las rodillas. Puedes mantener ahí o tomarte los talones o llevar los brazos al frente. Aquí vas a sentir también que requieres más energía, que requieres más respiración. Puedes descansar llevando los pies al piso o abrazando las piernas. Después de un momento vas a sentir cómo tu pecho se expande, vas a sentir un poquito más de calor en tu respiración. Y de este modo te sientas, piernas cruzadas, espalda recta, o puedes sentarte en una silla, en un cojín, en una cobija. Puedas mantener tu espalda recta y que puedas restablecer otra vez tu paz. Y ahora sí, conectando ya la mente para seguir hablando. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.